Buenos días, gracias a todos. Qué bueno que estamos aquí para escuchar, para cantar y escuchar el Evangelio. Las dos cosas. Estos dos privilegios que tenemos. No solamente escuchar, sino también cantarlo con gozo, con alegría, que es nuestro deleite. Escuchar y cantar el Evangelio. Por eso vamos entonces a Éxodo, la porción para hoy, Éxodo 17, y vamos a ver la última parte del capítulo 17, los versículos del 8 al 16, versículos 8 al 16. Recordemos que la semana pasada el pueblo de Israel había pasado por esta situación una vez más, que no tenían agua para beber, se estaban muriendo de sed. Y Dios entonces obró un milagro que fue dar agua, pero agua de la peña, de la roca, y por las palabras del apóstol Pablo vimos que, o nos damos cuenta que, como dice él, la roca era Cristo, y así todo el pueblo entonces pudo beber, y todos podemos seguir bebiendo y poder disfrutar de esa agua, del agua de la cual podemos proveernos para poder entonces deleitarnos en sus promesas. Y ahora, entonces, en esta ocasión, versículo 8 en adelante dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. El título de la enseñanza de hoy, antes que se me olvide otra vez, me dijeron que no lo dije en el culto anterior, es: el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. Ustedes saben que en las competencias deportivas han habido atletas que han ganado la medalla, el premio, el oro, pero después se ha comprobado que han tomado, ingerido o se han inyectado algún tipo de sustancias, y por lo tanto, sustancias ilegales, y por lo tanto son descalificados y se les retira el premio. Si no hubieran ingerido, tomado, inyectado tal sustancia, seguro que no habrían ganado la competencia. Tuvieron ahí una ayuda extra que no tuvieron los demás. Nosotros los cristianos estamos en una lucha que tenemos que ganar. Tenemos que ganar esta lucha. Pero nosotros también necesitamos
de una ayuda extra sin la cual no podemos ganar. Ustedes saben que es verdad que el cristiano tiene tres oponentes. La carne, el mundo, nuestros deseos pecaminosos, el mundo y Satanás. En Santiago 4, del 1 al 7, vamos a leerlo antes de entrar de lleno a Éxodo 17. Quiero leerlo, que lo leamos. Santiago 4, del 1 al 7, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y ese es el primer enemigo. Ustedes codician, no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener porque no piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. O almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Ese es el segundo enemigo del cristiano. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que las escrituras dicen en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo. Ahí está el tercero. Y huirá de ustedes. Una vez más, el versículo 4 dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y también lo contrario es verdad. El que es amigo de Dios tiene al mundo de enemigo, o los cristianos que tenemos a Dios de amigos, entonces tenemos al mundo como nuestro enemigo. En esta sección el pueblo de Israel se enfrentará a su primer oponente. Será atacado y tendrá que pelear para seguir adelante. Pero esa pelea solo se ganará de una forma igual que la nuestra. Sí, nuestro Señor es nuestro estandarte. Así que vamos a verlo así, en dos partes. Versículos del 8 al 13. Si el Señor es mi estandarte, venceré a mis enemigos. Y versículos del 14 al 16. Si el Señor es mi estandarte, adoraré a mi Dios. Dice que vino Amalek y peleó contra Israel, versículo 8. Amalek. ¿Se acuerdan quién es Amalek? Amalek dice que es, o recordamos que es nieto de Esaú. Amalek fue uno de los jefes descendientes de Edom, o sea, de Esaú. Eso está ahí en Génesis 36. El nombre de Amalek designó entonces el nombre del resto del pueblo, el resto de la tribu, Amalek, los amalecitas. Eran nómadas, o como nómadas, andaban por las regiones del desierto en busca de pastos, defendiendo los pozos de agua que había por allí, contra las incursiones de tribus enemigas, como en este caso aparentemente es el pueblo de Israel. El ataque entonces de los amalecitas a Amalek, a los israelitas, se produjo unos meses después, según algunos comentaristas bíblicos, del éxodo o de Egipto, hacia finales de mayo o principios de junio, por allí. Los amalecitas eran en ese momento la raza más poderosa de esa región. Aquí entonces ellos habían posicionado ahí en esa parte del desierto como tribu jefe de los paganos. Como ya he dicho, también fueron los primeros entre los paganos que atacaron al pueblo de Dios de una manera inesperada. Inesperadamente se encontraron con ellos, con el pueblo de Israel, como unos intrusos en el desierto, pero intrusos que traían tesoros, un buen botín de Egipto. Y ellos, con ánimo de apoderarse de él, entonces los amalecitas los atacaron por sorpresa. Bueno, así lo dice Deuteronomio 25, versículos 17 y 18. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, ¿no? Por la parte de atrás. Esa es una de las estrategias del enemigo. Cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios.
Así fue el ataque de los amalecitas al pueblo de Israel en ese momento. Sin duda alguna ellos tenían como objetivo las posiciones que ellos tenían de valor, ¿no? El botín. Ese era el objeto de su ataque. Pero también atacaron sin duda a las mujeres que encontraron allí, a los niños, a los ancianos. Se llevaron el botín. El pueblo de Amalec era de uno de esos pueblos que cuando atacaban, no solamente se llevaban el botín o las posesiones de valor, sino que también mataban a los hombres y se llevaban como esclavos a las mujeres y a los niños. Entonces podemos ver cómo Amalec, así como el faraón, figuran opositores al pueblo de Dios. Poderes opositores al pueblo de Dios. Recuerden que Faraón es la figura de lo que se opone a la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, mientras que Amalec representa los obstáculos que se oponen a que Israel avance con Dios por el desierto a su llegada a la tierra prometida. Faraón se servía de las cosas de Egipto para impedir que Israel sirviese al Señor. Por tanto, representa a Satanás, como vimos, que sirve o que está como gobernando al presente siglo malo contra el pueblo de Dios. Hoy, Amalec también nos es presentado como el prototipo del mundo, con su ataque a los cristianos, a nosotros, al pueblo de Dios hoy. Amalec fue el primero que se opuso al avance de los israelitas después de su bautismo en el agua, en la nube y en el mar. Podemos ver algunos paralelismos entre la posición de Israel con respecto a Amalec y nuestra posición con respecto a Satanás y el mundo, por ejemplo. Como ya hemos dicho, Israel estaba pasando por el desierto, así el pueblo de Dios pasa por este mundo que es nuestro desierto. Amalec considera al desierto como propio. Bueno, así Satanás pretende ser el príncipe y dueño de este mundo. Amalec atacó por sorpresa. Los oponentes del cristiano también usan esta táctica, atacan por sorpresa. Con respecto a eso, por ejemplo, en 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Es una responsabilidad nuestra estar atentos a lo que nos hacen nuestros opositores, oponentes. Debemos estar atentos a los ataques de nuestros oponentes. La mentira, por ejemplo. Lo que parece bueno. La media verdad. Lo que no tiene nada de malo. Dice J.C. Ryle que a Satanás no le importa cuán espiritual sean tus intenciones, siempre y cuando las dejes para mañana. ¿No es curioso, o más bien vergonzoso, cómo nos preocupamos por no sufrir aflicciones? Pero muchas veces nos tiene sin cuidado los ataques del mundo. Es más, hasta nos dejamos seducir, cautivar, apresar, sin protestar. Satanás no se nos va a aparecer para pelear con nosotros. Él no se nos necesita aparecer para pelear contra nosotros. No necesita hacer eso. Con tan solo distraernos para que no hayamos leído la Biblia en el día, ya nos ganó la batalla. Tan solo nos distrae. Esa es su arma. Y nos gana la batalla del día. Amalec entonces atacó a Israel y lo hirió. Moisés dijo a Josué, versículo 9:
escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Moisés dijo a Josué. Aparece Josué en la escena. ¿Quién es Josué? Bueno, yo creo que la mayoría ya conocemos a Josué. O todos sabemos que Josué va a suceder a Moisés cuando éste muera. Y dice que Moisés dijo a Josué, le delegó responsabilidad, algo que por supuesto él no podía hacer, pero podía hacer otro. En este caso, Moisés le dijo a Josué. Y aquí tenemos que ver o resaltar que las necesidades del pueblo de Dios son diversas y los dones que Dios imparte a nosotros, iglesia, a sus santos, también son diversos. Por eso debes estar preparado para servir a Dios y a su iglesia. En Moisés, a la edad de 80 años, como podemos concluir, no estaban presentes las cualidades requeridas para conducir con éxito estos asuntos militares. No se puede dudar que en algún momento Moisés hubiera sido un buen general, pero por su edad, su temperamento y su formación, ahora le dieron otro servicio entre Dios y el pueblo. Josué, en cambio, en el pleno vigor de la edad madura, activo, enérgico, audaz, intrépido, infatigable, era un soldado nato y un hombre muy adecuado para el mando militar. Ahí estaba Josué, preparado. Por supuesto que debemos entonces darle el mérito a Moisés de haber reconocido las necesidades de la ocasión y la diversidad de los dones y la responsabilidad y el llamado de Dios hace a cada uno, que hace a cada uno. Moisés asumió los deberes para lo que se consideraba apto, delegó a aquellos para lo que no estaba apto, pero otros sí. Entre los miles de Israel, en este caso, le parecía, sin duda, era el más perfectamente apto para ejercer Josué. Ahora, a nosotros nos parece como que Josué apareció de repente. De repente, Moisés le dice a Josué, ¿quién es Josué? Pero sin duda alguna, Josué ya debió haber estado bajo el ojo de Moisés y otros ancianos del pueblo. También recordamos que Josué era efraimita, o sea que descendía de la tribu de Efraín. Pero seguro que Moisés no eligió solo a Josué por sus habilidades e inteligencia militar. No solo fue por eso. Porque recordamos quién era Josué, con los datos que se nos dan más adelante. No solamente por su inteligencia militar, sino que porque también Josué amaba a Dios. Josué creía las promesas de Dios. Y por eso era obediente a Moisés. Josué, ese era Josué. No solamente tenía los requisitos físicos, sino también los requisitos espirituales para pelear al mando del pueblo de Dios. Josué. Amar a Dios, creer sus promesas y ser obedientes a Él son características que seguro nos darán la victoria en todo, así como la obtuvo Josué. Sal a pelear, le dice Moisés a Josué. Sal a pelear. En este caso era necesario luchar, era necesario pelear, salir a pelear. No era un caso como cuando estaban en el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Antes de cruzarlo, en el que los israelitas no podían hacer nada para ayudarse ni para salvarse, sino que fuera la orden, deben estar quietos. Nada hagan, quietos, ni se muevan. Y vean la salvación del Señor. Nada. Ni se muevan. Esa era la orden.
y vean la salvación del Señor. Pero ahora es sal y lucha y pelea contra Amalek. Ahora esa es la orden. Sal y pelea contra Amalek. Depende de la situación, sabemos, por supuesto, un cristiano debe saber cuándo estar quieto y le toca ver a Dios, luchar, y cuándo pelear contra el mundo y Satanás y sus propios deseos pecaminosos. Y siempre debemos hacer lo que Dios espera que hagamos y esperar que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Y aquí, precisamente, vemos las dos verdades. Sal a pelear, le dice Moisés, pero yo estaré con la vara de Dios en alto. Sal a pelear, pero yo estaré con la vara de Dios en alto. Y esta es precisamente nuestra orden para todos los días. Sal a pelear, sal a pelear. Levántate. Cuando nos despertamos, levántate y pelea. Levántate y pelea. Tienes 3 enemigos que se están esperando: el mundo, tus deseos pecaminosos, Satanás. Levántate y pelea. Cada día. Cada día. Si para la vida cristiana que estás viviendo no encuentras resistencia u oposición, no sé qué vida cristiana estás viviendo. Cuando nos convertimos en hijos e hijas de Dios, no solo entramos al pueblo de Dios, sino que también entramos al campo de batalla. Al campo de batalla, a la batalla, como dice el apóstol Pablo, la batalla o la buena, al campo de la buena batalla de la fe. Dice que Moisés que iba a tener en alto, iba a subir la colina y tener en alto la vara de Dios, ¿no? La vara de Moisés, recuerdan que era emblema, símbolo de la fuente como fuente del poder de Dios. Eso era la vara de Moisés. La vara era la que había hecho señales, ¿se acuerdan? Milagrosas. La vara era la que les había dado la victoria para salir de Egipto, cuando Moisés alzaba la vara. La vara también era la que les dio la victoria sobre el ejército del faraón, ahogándolos en el mar. La vara, Moisés. Si hay algo que ellos necesitaban una vez más para ganar, ahora, ¿qué era? La vara, otra vez. La vara de Moisés. Si van a vencer, sería por esa vara sobre ellos y a su favor. La vara servía para unir al hombre y a Dios en la obra del Señor. El Señor nos manda para que peleemos, pero Él está con nosotros. La vara también sirvió para enseñar al pueblo la dependencia de Dios. Para eso simbolizaba, como vamos a ver más adelante, cuando Moisés va a adorar a Dios, simbolizaba entonces, le recordaba la dependencia de Dios para su éxito en la batalla. Y también entonces tenemos que saber que hay la necesidad de personas dispuestas a ser santas y devotas contra toda oposición. Y la vara en alto nos recuerda que para esas personas dispuestas a ser devotas contra toda oposición, Dios está arriba asegurando la victoria. Josué, dice el versículo 10, hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Me llama la atención que dice que Josué peleó contra Amalek. Claro, había muchos hombres peleando, ¿no? Ahí en la batalla, ahí en el campo de la batalla, peleando. Pero dice que Josué peleó contra Amalek.
En última instancia, la pelea era Josué contra Amalek. Y sin duda alguna, aquí en esta porción resalta mucho a Josué. La pelea era de Josué contra Amalek, en última instancia. Hay un solo hombre idóneo para que esté al frente de la batalla del pueblo de Dios contra Amalek. Un solo hombre. Y ese hombre es Josué. Vamos a seguir, más adelante vamos a hablar sobre Josué. Algunos comentaristas piensan que el acto de Moisés era una intercesión. Algunos comentaristas dicen que cuando Moisés subió a la colina y tenía sus manos levantadas, esa era una señal de que él estaba intercediendo por su pueblo, orando por el pueblo. Algunos comentaristas dicen eso. Y sin duda alguna, el orar unos por los otros es una de nuestras armas contra los ataques de nuestros enemigos. Pero yo aquí más bien veo que Moisés está sentado con la vara de Dios en la mano para que sepamos y que no se nos olvide que aunque nosotros salimos a pelear, nuestra fuerza no es suficiente. El poder de Dios es esencial para nuestra victoria. Y sucedía entonces, dice el versículo 11, que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. La vara, otra vez, era señal del poder de Dios. Cuando la vara estaba arriba, el poder de Dios prevalecía. Cuando la vara estaba abajo, el poder de Dios quedaba desactivado. La batalla con el poder de Dios, o sea, con la vara arriba, entonces había victoria. La batalla sin el poder de Dios, o sea, con la vara abajo, era derrota del pueblo de Dios. No es nuestro poder, es su poder que hace la diferencia, dándonos la victoria frente a las oposiciones de el mundo, nuestros deseos y Satanás. El versículo 12 sigue diciendo, pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur entonces le ayudaron con las manos, se sostenían uno de un lado y otro de otro lado. Así tuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Las manos de Moisés debían estar levantadas porque la vara debía estar en alto, por eso. Pero había una debilidad, Moisés, se le cansaron las manos. Moisés estaba viejo, pero yo creo que ni el hombre más fuerte ni más entrenado pudiera sostener sus manos tantas horas en alto. Fíjense que no se turnaron con la vara. No dice que cuando Moisés se cansó se le pasó a Aarón, y después Aarón se le pasó a Hur. No dice eso. Solamente había alguien que podía sostener la vara y ese era Moisés. Moisés tenía un oficio particular, nadie más podía suplantarlo. Pero estos hombres, tanto Aarón como Hur, sí podemos decir que ellos ayudaron a que el poder de Dios estuviera disponible para todos los que estaban peleando. Dios necesita personas en todo lugar dispuestos a servir. Nosotros, que somos ahora el Israel de Dios, el Israel espiritual, estamos en una guerra con nuestros enemigos, el mundo, nuestros deseos, Satanás. Enemigos afuera, enemigos dentro de nosotros mismos. Y a veces prevalecemos sobre ellos, a veces ellos prevalecen sobre nosotros por un tiempo. Y la duración de esta primera gran batalla indica la fuerza y la obstinación de los asaltantes. Hasta que se puso el sol, pelearon. Estos oponentes eran obstinados y fuertes, duros de matar.
De la misma manera, el mundo y sus oposiciones para con nosotros no son juegos de soldaditos. No son juegos de soldaditos. El mundo, Satanás y nuestros deseos pecaminosos no quieren darnos un escarmiento solamente. Ellos quieren destruirnos y se van a tomar todo el tiempo, las horas que sean necesarias para hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Que el diablo anda como león rugiente. Como león rugiente. No dice que el diablo anda como un gatito juguetón, sino un león rugiente para destruirnos. Pero dice el versículo 13, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué. Josué derrotó totalmente ese día a los amalecitas. A ellos no le quedaron más ganas de atacar a Israel, por lo menos por un tiempo. Más adelante, en otro episodio de la vida de Israel, vamos a ver que los amalecitas vuelven a atacar, pero esa es otra historia. Pero por ahora, Josué los deshizo, los derrotó. No había duda de liderazgo y capacidad de Josué. Josué ganó. Josué ganó. Podemos decir entonces que Josué salvó al pueblo de Dios. Dicho sea de paso, ¿qué significa el nombre de Josué? El Señor es salvación. O el Señor salva. El Señor salva. Josué ganó. El Señor salvó a su pueblo. ¿Quién más que Él? Que Él es nuestro capitán. Él, quien se manifestó, fue manifestado para destruir las obras del diablo. Como dijo alguien, si no hubiera sido por la enemistad de Satanás, ¿cómo habríamos conocido el poder de Cristo? Cualquiera que sea la capacidad obtenida en la lucha, la victoria debe atribuirse siempre a Dios, siempre al Señor, como se le atribuyó a Josué. Pues el Señor es quien salva. En 1 Juan 5, 4 y 5 se nos recuerda o se nos anima también, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es pues la fe que vence al mundo, porque es una fe que mira a una recompensa eterna y está fundada en una muestra tal del amor y la santidad de Dios que el cristiano puede decir muy bien: sé en quién he creído. Debemos creer en Jesús, en Cristo, en nuestro Salvador, como trabajador y cansado, tentado y probado, sufriente, perseguido y crucificado, resucitado y ascendido. Sin embargo, nunca tampoco debemos recordar que Él no fue vencido, sino siempre fue el vencedor. Incluso venció en la cruz. Como dice alguien, Él, o sea, Cristo, tiene que ser el secreto de nuestro triunfo. Si alguna vez se dice de nosotros, ha vencido al mundo. Si el Señor es mi estandarte, entonces venceré a mis enemigos. Y ahora, segunda y última parte. Si el Señor es mi estandarte, adoraré a mi Dios. Que es lo que Moisés va a hacer, ¿no? A edificar un altar y adorar después de la victoria. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es primera vez que se dice esto, que Dios que le diga a Moisés que escriba en un libro. No en una hoja por ahí suelta
para ver qué se puede hacer después. No, en un libro, para que continúe, como queriendo decir que el relato de esta batalla con Amalek debería ser puesto en un libro de la ley que Moisés estaba escribiendo, o que iba a escribir, o iba a comenzar a escribir Moisés, el cual tenemos nosotros hoy, este libro. Y que escribiría, como lo hizo, para que conservara en la memoria y se transmitiera a las generaciones futuras. Por un lado, lo de Amalek, ¿no? La gran impiedad por parte de Amalek, pero por otro lado, la muestra de la bondad y el poder de Dios a favor de su pueblo. Eso tenía que escribirse. El libro de Dios, o sea, la Biblia, es el mejor registro de sus poderosas obras, de las poderosas obras de Dios, hechas y por hacer por su iglesia y para su iglesia. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas, cualquiera que sean las improbabilidades que se nos aparezcan, cualquiera que sean las dificultades que se nos interpongan en el camino, cualquiera que sean las demoras que se produzcan según nuestra mente, los consejos de Dios de entonces son la fidelidad y la verdad. No fallará ni una sola de sus palabras. Me llama la atención también que dice que hazle saber a Josué. Dice Dios a Moisés, hazle saber a Josué. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar que lo más lógico es que Josué sería el sucesor de Moisés. Así que también Josué debía saber esta gran noticia, como líder del pueblo de Dios, que Dios iba a borrar a los amalecitas. Esa era una gran noticia, esa era una buena noticia para ellos. Para Josué, para ellos. Esa era una maravillosa noticia para Josué. Pero es mucho más maravillosa para nosotros. ¿Por qué? Porque en Amalek, el mundo pagano, comenzó el conflicto con el pueblo de Dios. Y ese conflicto sigue hasta hoy. Pero, un día, Dios borrará todos nuestros opositores, deseos pecaminosos, el mundo y Satanás. Y ese día no habrá más con quién pelear. No habrá más con quién pelear, con quién luchar. Todas nuestras luchas se acabarán. Y descansaremos y disfrutaremos de la victoria total y eterna. Versículo 15, y entonces, por eso edificó Moisés un altar, adoró a Dios y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Edificó un altar. ¿Qué hacemos después que Dios nos muestra su poder y ayuda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que sigue después de que experimentamos la ayuda y el poder de Dios a favor de nosotros? ¿Qué es lo que sigue? Adorar a Dios. Reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Y eso fue lo que hizo Moisés. Adoró a Dios porque reconoció que sin el poder de Dios hubieran perdido la batalla. La palabra estandarte en el hebreo es la palabra nisi. Nisi. Esta palabra viene de una palabra hebrea que significa mi poste que sirve de señal. Mi poste que sirve de señal. Dicen algunos comentaristas que el estandarte de los ejércitos del antiguo mundo era una asta rígida con algún ornamento sólido de metal brillante en la parte superior para captar luz. Moisés parece que tomó la acción de la vara alzada como un estandarte alzado, como se usaba en las batallas, como señal
de que el Señor en todas nuestras peleas y luchas es quien nos da la victoria. El Señor es nuestro estandarte. El Señor es mi estandarte, porque es en su autoridad, no en la mía, que voy a la batalla para ganar. Y ganaremos. Así que le reconocemos y honramos como nuestro estandarte cuando nos adherimos inflexiblemente a Él como nuestro comandante. Cuando confesamos que Él es el autor de todos nuestros éxitos sobre las tentaciones. Cuando confiamos valientemente en Él para que nos permita vencer en todo conflicto futuro. Y además, al Señor ser mi estandarte, puedo saber que Él ha pactado por mí, que sus promesas son para mí y su evangelio me ha dado la victoria. Y dijo, el Señor lo ha jurado, versículo 16, hará guerra contra Amalek de generación en generación. Moisés confirma aquí lo que Dios había dicho, que con respecto a acabar, a borrar a Amalek, y tendrá guerra también con él, diciendo que Dios lo ha jurado. El Señor hará guerra. Es el Señor quien hará la guerra contra Amalek. Por lo tanto, en todos nuestros deberes, en todas nuestras oposiciones y para todas nuestras conquistas sobre nuestros deseos y atracciones del mundo, ¿qué debemos hacer? Debemos renunciar a nuestra autosuficiencia y confiar solo en Dios. Hay muchos tipos para exponer completamente la múltiple enemistad del mundo contra Dios y con su iglesia. Como ya vimos, sabemos, Faraón es un tipo, Amalek es otro tipo hoy de nuestros enemigos. Así que entre la iglesia y Amalek, o sea, el resto del mundo, no puede haber más que guerra. Enfrentamientos, oposiciones. El Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero la buena noticia es que en esta primera victoria del pueblo de Dios sobre el pueblo de Amalek, tenemos el tipo de todas nuestras victorias. De todas nuestras victorias. Entonces adoraremos a Dios cada día. Cuando nuestras vidas terminen aquí en este mundo, que la única inscripción sobre nuestra lápida sea esa gran verdad, esa maravillosa verdad: el Señor es mi estandarte. El premio que conmemora la victoria del cristiano no puede llevar otro nombre que el nombre de nuestro Señor, Salvador, por cuya gracia somos más que vencedores. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 57, nosotros también decimos lo mismo. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por habernos llamado a tu pueblo. Y sabemos que a pesar de ese gran privilegio, maravilloso privilegio, Señor, nos hemos buscado enemigos que quieren destruirnos. Pero tú serás nuestro estandarte. Vamos en tu autoridad, Señor. Vamos en tu nombre y venceremos. Tú estás con nosotros y nos prometiste, Señor, la victoria. Cada día, Señor. Gracias por eso.
Amén.